martes. Gracias a todos por asistir a esta reunión virtual, pero aunque sea virtual, sabemos que está el Espíritu del Señor en nosotros. Por lo tanto, aunque sea virtual, es un lugar santo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Felipe que ponga el primer himno, por favor, para comenzar esta reunión. Estoy admirado del amor de mi Jesús, de su rica gracia, su bondad y clara luz. Se agita mi alma al saber que solo por mí Jesús en la cruz vertió su sangre carmesí. Qué maravilla es que me amaras y hasta morir por mí. Qué maravilla es, Él murió por mí. No sé cómo fue que su trono dejara Él a fin de salvarme cuando era yo tan infiel, indigno, rebelde, viviendo en perdición. Con su sangre me lavó dándome salvación. Qué maravilla es que me amaras y hasta morir por mí. Qué maravilla es, Él murió por mí. Mi deuda a Él es tan grande, pues Él sufrió los clavos, azotes, la cuenta así pagó. Podré olvidar tal amor, si tal devoción, jamás hoy te rindo mi vida, mi corazón. Qué maravilla es que me amaras y hasta morir por mí. Qué maravilla es, Él murió por mí. Oremos, hermanos. Amoroso Dios, Padre Celestial, una vez más, Señor, le damos las gracias porque usted nos permite estar en esta reunión virtual con el único propósito, Señor, de alabar y honrar su santo nombre. Gracias, Señor, porque estamos en su espíritu y le pedimos que usted, Señor, con su espíritu se quede en esta reunión. Así podamos aprender, podamos atesorar y podamos poner en práctica todo lo que hoy día podamos aprender. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanitos, vamos a hacer algo como especial en el día de hoy. Le voy a pedir a la hermanita Elsie que pueda orar, ¿no es cierto?, por la familia de nuestro hermano Arturo, por la familia Zambrano Rivas y por la familia Zambrano Fernández, que hoy día perdieron a su familiar de un paro cardíaco. Entonces, junto con pedir la bendición por la palabra, también le pido a la hermanita Elsie que ore también por la familia para que Dios le dé consuelo. ¿Mm? Amén. Por favor. Amén, hermanito. Amén. Entonces, vamos a decirle, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Eterno y poderoso Rey de amor, te damos las gracias porque en esta tarde podemos estar juntos nuevamente en un martes de Teosum, listos para aprender, para asimilar tu palabra, todo este mensaje maravilloso que tú tienes preparado para nosotros, Señor, sea para nuestro crecimiento espiritual. Te pido y te ruego que bendigas al hermanito Felipe, quien nos va a impartir tu palabra, que sea él lleno de tu sabiduría y que tú lo uses, Señor, para que sea de bendición para nosotros todo lo que nos diga. Padre bueno, de igual manera queremos rogarte por la familia Zambrano Rivas y Zambrano Fernández. Señor, han perdido, Señor, a un familiar en esta mañana, una cosa impactante porque esta persona estaba bien de salud aparentemente, según el médico, Señor. Te rogamos, Padre Dios, que sea derramada consolación y paz sobre todos los miembros de la familia, especialmente su esposa, sus hijos, su madre, mi amado Señor, para que ellos sientan tu abrazo, tu misericordia, tu consolación, mi Señor. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el sagrado nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana Elsie, gracias, hermano Marcos. Bien, mis hermanos, estoy contento de poder estar aquí, de poder compartir con ustedes este tema, ¿no? ¿Cuál es el tema, el título del día de hoy? Estamos estudiando todo este mes acerca de Jesús. Son temas bien cristocéntricos. Vimos primero lo que realmente dice la Biblia, la historia, la ciencia acerca de Jesús y que nos comprueba que Él existe en el primer tema. Después, en el segundo martes, nosotros pudimos estudiar más acerca de Jesús y así es como consecutivamente nosotros vamos estudiando y profundizando más hasta el día de hoy que vamos a estudiar este tema que tiene por título ¿qué es lo que hizo Jesús antes, durante y después de la cruz? ¿No? Vimos lo que Jesús hizo, ¿no? De cómo Él se encarnó, estuvo acá en la tierra, Él estuvo con sus discípulos, Él incluso hasta los últimos momentos compartió con sus discípulos, mostró su interés, su amor hacia ellos y nos dejó grandes lecciones, grandes enseñanzas, no solamente con palabras, con su sermón, con la institución de la Santa Cena, sino también con su ejemplo. Y hoy vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de cuán importante fue lo que Jesús vino a hacer acá, la obra que Él vino a hacer. Y por eso, como les digo, este tema, ¿cierto? El estudio de esta tarde tiene por título ¿qué hizo Jesús antes, durante y después de la cruz? Sin duda este es un tema central, sin duda la cruz, la crucifixión, el sacrificio de Jesús es un antes y un después en nuestras vidas, en la historia de la Biblia, en la historia del mundo. Por eso se calcula los tiempos como antes y después de Cristo. Pero vamos a ver incluso cómo la Biblia todo converge entre el antes y el después de Cristo, entre el antes y el después de la cruz. Sin duda este es uno de los eventos que es más conocido a nivel mundial y es un evento, ¿cierto?, que marca el antiguo y el nuevo pacto en la Biblia. Para ponernos un poquito en contexto, nosotros nunca, a pesar de que estudiamos, ¿cierto?, nunca está de más repasar ciertas cosas. Nosotros sabemos de que la Biblia comienza y la historia de la humanidad comienza lamentablemente cuando Adán y Eva, que vivían en un mundo perfecto que Dios había creado y preparado para ellos, allí en el jardín del Edén, ellos lo tenían todo, podían disfrutar de la compañía de los animales, podían disfrutar de un mundo sin dolor, sin sufrimiento, sin pecado, sin ninguna de las cosas que batallamos lamentablemente el día de hoy. Ellos podían disfrutar en plenitud, estar incluso con la presencia de los ángeles y también ser visitados y disfrutar de las enseñanzas, de la compañía, de la palabra directa de Dios. Sabemos que el enemigo lamentablemente no le gusta cuando hay un matrimonio de parte de Dios, cuando Dios instituye algo, cuando Dios forma una familia, cuando Dios, cierto, crea una obra preciosa. A Satanás, al enemigo, no le gusta. Y es por eso que sabemos la historia de que Satanás se disfrazó de una serpiente,
hizo, ¿cierto?, a la mujer, la llamó su atención para que ésta pecara y comiera del fruto que Dios les había dicho que no comieran, del fruto prohibido. Y así también ella dio a comer a Adán, y lamentablemente los dos pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque desobedecieron a Dios. En sí el fruto no tenía maldad, porque el fruto les daba el conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Ya ellos solamente tenían, ¿cierto?, la bondad en sí. No tenían ese chip, no tenían, ¿cierto?, esa enfermedad que es el pecado, la mentira, el orgullo, no tenían eso. Pero lamentablemente sus ojos fueron abiertos y empezaron a descubrir ciertas cosas, como que estaban desnudos, que empezaron a sentir frío, que empezaron a sentir vergüenza, miedo, cosas, sentimientos que no estaban en sí, que no tenían antes, ellos empezaron a sentir. Es por eso que cuando Dios va a visitarlos y dice la palabra, ¿cierto?, que Adán y Eva escuchan que Dios se acercaba, ellos se escondieron detrás de hojas de higuera para cubrir su desnudez y tenían miedo de Dios. Eso es lo que produce el pecado, ¿no? El pecado nos hace temerle a Dios, cuando en realidad no tenemos por qué temerle a Dios si Él es nuestro creador, si Él nos ama, ¿no? Ese es el pensamiento que tiene mucha gente, lamentablemente, el día de hoy. No, yo no me acerco a Dios porque Dios es malo, Dios es tirano, Dios está enojado conmigo, Dios no me quiere. Todos esos pensamientos son pensamientos producto del pecado. No son pensamientos propios, no es la realidad, no es la verdad, no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios nos enseña todo lo contrario. Entonces, eso de que el ser humano tiene miedo de Dios, tiene temor, tiene enojo, quiere huir de Él, eso no es propio de nosotros, es producto del pecado. Cuando Dios se acercó, ¿cierto?, para visitar a la pareja y no los encuentra y los empieza a llamar, ellos se esconden, huyen de Él y se guardan detrás de hojas de higuera. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y así estaban cubriendo su desnudez. Hasta que Adán, ¿cierto?, sale y le dice, aquí estoy, escuché tu voz, sentí miedo, porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué es lo que había ocurrido? Como les digo, sus ojos fueron abiertos y empezaron a ver otras cosas. Y no solamente eso, sino que también la presencia de Dios, que está inmanente, que estaba presente en ellos, desapareció. Por eso ellos no podían ver su desnudez, porque no estaba esa mentalidad, también ellos estaban cubiertos por la gloria de Dios. No había maldad en sus ojos, no había maldad en sus pensamientos. Y todo eso, ¿cierto?, fue engendrado producto del pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Inmediatamente Él apoya al hombre, cubre, ¿cierto?, su vergüenza y lo ayuda, porque cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿quién lo puede leer? Y aquí se refleja, ¿cierto?, lo que ocurrió con Adán y Eva, porque ellos se sintieron desnudos, porque ellos empezaron a sentir frío, porque dejaron de tener la presencia de Dios, la santidad sobre su vida, sobre sus cuerpos. ¿Qué es lo que dice el versículo? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Gracias, hermano Marco. Entonces aquí dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que cuando uno peca, es destituido de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Es por eso que Adán y Eva no se veían así directamente sus cuerpos, porque ellos estaban cubiertos con vestiduras de justicia, con vestiduras santas, con la gloria de Dios. Y al momento de desobedecer a Dios, esa vestidura, ¿cierto?, ese manto, quizás no podemos imaginarlo mucho hoy día, ¿no? Me imagino como una luz, ¿cierto?, algo que había sobre ellos, eso fue quitado y se pudieron ver su desnudez y tuvieron vergüenza, tuvieron miedo, tuvieron frío, tuvieron hambre y muchos otros sentimientos que lamentablemente hoy día experimentamos. El pecado hace que nos sintamos desnudos, que seamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que inmediatamente apenas ocurrió esto, Dios cubrió al hombre con vestiduras, con ropas. Por supuesto, colocó ahí ángeles y una espada ardiente que custodiaba, ¿cierto?, el jardín de Edén, y les tuvo que pedir que salieran de allí. Pero miren qué interesante es esto, ¿no? El versículo que aparece aquí, Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén, hermanito Felipe. Dios el Señor hizo túnicas de pieles de animales y con ellas vistió al hombre y a su mujer. Génesis 3:21. Amén.
Gracias, hermana Elsie. ¿Se habían dado cuenta de este detalle interesante, ¿no? Quizás ustedes sí lo habían visto. Dice que Dios inmediatamente ahí, en Génesis capítulo 3, apenas el hombre peca y se siente desnudo, ¿qué es lo que hace? Cubre su desnudez con túnicas de pieles de animales. Interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva? Que no comieran del fruto, porque el día que de él coma, ciertamente morirán, así le dijo Dios. Y no murieron. Ese día Adán y Eva no murieron, ¿sí o no? Entonces, era verdad lo que decía la serpiente, que no iban a morir, que iban a ser como dioses, que Dios se estaba engañando, les estaba mintiendo. No, ellos no murieron porque ese día un animal o unos animalitos murieron por ellos. O sea, Adán y Eva, como decía Dios, como era cierto en ese entonces la ley de su palabra, inmediatamente ellos debieron haber perecido, debieron haber muerto aquel mismo día. Pero como Dios es tan maravilloso, como Dios es tan misericordioso y tremendo, Dios inmediatamente se pone manos a las obras y cubre al ser humano con túnicas de pieles. ¿Qué significa eso? Que ellos no murieron porque un animalito o unos animalitos tuvieron que morir por ellos para cubrir con su cuerpo, con sus pieles, su desnudez. Y eso es también lo que refleja lo que Jesús hace con nosotros. Es un paralelismo, es un simbolismo de lo que Jesús iba a hacer con nosotros, de que iba a volver a cubrirnos con su presencia, con su cuerpo, con su piel, que iba a volver, ¿cierto?, a refugiarnos, iba a volver a estar con nosotros, así como la presencia de Dios, la santidad de Dios estaba cubriendo al ser humano, a Adán y Eva, así también el Señor hizo un sacrificio para Él mismo, entregarse y cubrir nuestra desnudez, cubrir nuestro pecado y vestirnos con Él. Qué tremendo, qué maravilloso. Es por eso que desde entonces vemos en todo el Antiguo Testamento que se empiezan a hacer sacrificios. Adán y Eva allí aprendieron a hacer sacrificios. Me imagino que los ángeles, que Dios le empezaron a enseñar por qué tenían que hacer sacrificios. Y es así como Abraham, así como Moisés, así como Lot, así como todos los patriarcas, como todo el Antiguo Testamento, como Samuel, como los sacerdotes, los jueces, los reyes. Todos ellos ofrecían constantemente sacrificios a Dios. ¿De qué? De animales. ¿Qué simbolizaban esto? Simbolizaban, ¿cierto?, lo que iba a ser después el Hijo de Dios al venir acá a la tierra, a entregarse a sí mismo, a morir de forma inocente por los seres humanos. Es por eso que cada vez que uno pecaba tenía que ir donde el sacerdote, colocar, ¿cierto?, un animalito y ofrecerlo en un holocausto, en un sacrificio o en el tabernáculo donde pudiese, ¿cierto?, en un altar, en expiación por sus pecados. Y es por eso también de que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín y sí le agradó la de su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Caín, por muy buenas intenciones que él tenía, él colocó los mejores frutos, pero ¿cuál era el problema? Que los frutos no simbolizaban nada. Que la fruta que él había colocado, por muy buena, por muy bonita que fuera, no tenía ni un simbolismo. En cambio, el animal que Abel, perdón, sí había colocado, que sí había sacrificado, simbolizaba aquel animal que iba a venir a quitarnos la culpa del pecado, aquel cordero que era el Hijo de Dios que iba a sacrificarse por nosotros. Por eso que todo tiene un sentido, ¿no? Todos esos animalitos, todos esos corderos que se sacrificaban antes, que se ofrecían en holocaustos, eran para poder expiar, para poder perdonar, para morir en pos del ser humano pecador y así también expiar su culpa. Así que constantemente en los sacrificios, en el tabernáculo, en el templo, como les digo, cada vez que uno pecaba, tenía que llevar un animalito, colocar su mano sobre el animal y de esa manera, ¿cierto?, traspasarle esos pecados y el animal moría por uno. Cada vez que uno pecaba, que uno mentía, que uno hacía algo malo, tenía que ir y hacer este sacrificio. Y así también se ofrecían sacrificios por el pueblo, así cuando se hacían las fiestas, se pedía perdón y se sacrificaban estos animales como un simbolismo, ¿cierto?, al Cordero de Dios que iba a venir a rescatar al hombre del pecado, iba a venir, ¿cierto?, a salvarlo del mundo en el cual él mismo había, ¿cierto?, tergiversado. Entonces vamos a Jesús. Sabemos que Jesús, como lo vimos anteriormente, estaba ahí en el Getsemaní, estaba rogándole a Dios que pasase, ¿cierto?, de él la copa si era posible, pero aún así él quería hacer su voluntad, o sea, él no quería ser sacrificado.
pero aún así entendía los propósitos, los planes del Señor, aún así entendía, ¿cierto?, el gran plan de salvación que Dios había preparado, y por lo tanto también aún así se ponía en disposición a ello. Muchas veces nosotros no entendemos los planes de Dios, pero lo importante es colocarnos a su disposición, colocarnos a su voluntad, porque el Señor puede ver de manera más periférica, Él está más arriba, puede ver mejor el panorama. Quizás el Señor tiene mejores planes para nosotros. Quizás Él tiene mejores propósitos, mejores trabajos, mejores planes, mejores lugares para que nosotros podamos estar. Entonces lo importante es preguntarle al Señor, no si lo que estoy haciendo está bien, no preguntarle si lo que hago está correcto delante de Él, sino preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿No? Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean hechas a nuestra manera, a nuestra medida, ¿no? Creamos planes y le decimos, Señor, ¿estará bien lo que hago? Señor, voy por buen camino, Señor, estoy haciendo las cosas bien. Cuando deberíamos preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo puedo hacer las cosas bien? Señor, ¿para dónde tengo que ir? Señor, ¿qué tengo que hacer? Primero tenemos que partir por eso. Entonces sabemos que Jesús fue tomado prisionero, fue llevado a la casa de Caifás, fue enjuiciado por los sacerdotes que había en ese entonces, el Sanedrín, fue llevado ante Pilato para que así ellos no tuviesen culpa, y aparte de esa manera también eh, podían también decir, no, miren, son los romanos que están matando a los judíos, que están matando a nuestro pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Jesús había ya anunciado a sus discípulos esta gran tribulación que ellos iban a vivir, que su muerte se iba a venir. Por eso en Juan capítulo 10, versículo 11, les dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Me encanta porque Jesús muestra esta imagen del pastor que se preocupa tanto de sus ovejas, no un pastor malo, esos pastores que a veces hay, ¿no? Que crían rebaños solamente para adinerarse o comer una buena carne, ¿no? Y maltratan, tienen a todos los animales ahí encerrados, enjaulados, sufriendo, no. Él dice, yo soy un buen pastor, que cuido de mis ovejas, incluso doy la vida por ellas. Un pastor que puede sacrificarse, que puede pasar largas horas cuidándolas, que se preocupa, ¿cierto?, de cómo están, de sus heridas, de sanarlas, de incluso ir a buscarlas cuando ellas se escapan, ¿no? De entenderlas a veces porque no hacen lo mejor para sus vidas, a veces son un poco torpes. El Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor que está incluso dispuesto a protegerlas, a cuidarlas, a luchar contra las bestias, a dar su vida, a sacrificarme, a pasar noches en vela, todo por mis ovejas. Por eso el Señor nos da este ejemplo, ¿no? Él es ese pastor que nos cuida, y nosotros somos sus ovejas, y Él está da su vida por nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 7, ahí ya se nos está anunciando cómo iba a ser el padecimiento del siervo sufriente, ¿no? Del Mesías, del Hijo del Señor. ¿Qué dice el versículo? ¿Quién de ustedes puede leerlo, por favor? Yo, hermano, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Amén. Muchas gracias, hermano Arturo. Acá nos dice, ¿cierto?, el versículo de cómo iba a ser el sufrimiento de Jesús, del Mesías. Dice que iba a ser llevado como un cordero al matadero. ¿Ustedes han visto los animales cuando están a punto de ser sacrificados? Yo tengo familia en el sur por parte de mi mamá. Tengo mis tíos, ¿cierto?, que viven en el campo. Y yo me acuerdo que una vez quisieron hacer un cordero. Ya, esto se lo cuento como experiencia. Y yo vi todo el proceso. Vi el proceso cuando estaban todos los corderos y empezaron a perseguirlo. Y decían, ya, el que atrapemos, ese lo vamos a comer. Y era tremendo, hermano, tremendo. Cómo perseguían a los corderos, y los corderos sabían, ¿cierto?, que lo estaban persiguiendo no para jugar con ellos, no, ¿cierto?, para llevarlo a otro lado, no, sabían que estaban buscándolos para comerlos, ¿no? Ahí estaba mi primo, mi tío, buscando, corriendo atrás de los corderos, y ellos empezaban a gritar, y agarraron uno y gritaba, y cada vez más gritaba, y todos los demás lo veían, ¿cierto? Y cuando lo estaban amarrando, con más fuerza gritaba, como que si pudiésemos traducir lo que decía, seguramente decía, por favor, suéltenme, quítenme las manos de encima, y era tremendo, cada vez su voz iba cambiando. Después cuando lo colgaron de los pies,
mi tío empezó a afilar el cuchillo. Toda esa experiencia yo lo vi. Después cuando ya, incluso hasta lo último, estaban ahí cortándolo y gritaba hasta que ya dejó de gritar, ¿no? Y se desangraba y todo. Todo eso lo vi, ¿no? Yo lo pude ver. Y entonces yo dije, no, ya no quiero comer más cordero. Y esa ocasión no comí. Y es por eso que después fui varios años vegetariano, porque entendí el sufrimiento de los animales, ¿no? Entendí cómo ellos sufren, ¿no? Es terrible. Ese estrés y cómo también los animales que a veces están en granjas, están en estos lugares que son preparados para simplemente tener los animales para que crezcan, para colocarles hormonas y comérselos, ellos saben lo que les ocurre. Quizás cuando uno, cierto, es tomado, les va contando a los demás lo que ocurre, y ellos entienden, y ellos gritan, se desesperan, empiezan a llorar. Tremendo, ¿no? Esa es la reacción, porque a uno no le gusta morir, pero acá nos dice de que este cordero enmudeció, fue llevado, ¿cierto?, sin oponer resistencia, y así lo hizo Jesús. No opuso resistencia, aunque no lo quisiera, aunque él incluso estaba estresado, aunque él estaba, ¿cierto?, llorando, aunque él estaba con gotas de sangre saliendo de su cuerpo, él aún así enmudeció y no abrió su boca y fue entregado a los malhechores. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo cómo el Señor nos amaba tanto que aceptó su destino y se entregó por cada uno de los que estamos acá, por todos nosotros, por toda la humanidad. Aquí la Biblia nos va dando varios detalles, es bien detallista en cómo el Señor, ¿cierto?, fue padeciendo. ¿Quién puede leer, por favor, el siguiente versículo? Amén, hermano. Dice, entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Juan 19:1. Gracias, hermano. Bueno, para poder tratar de tranquilizar a los judíos, especialmente al Sanedrín, bueno, Pilato dijo, este hombre es inocente. Entonces mandó a azotarlo para que así quizá la gente se conmoviera, para decirle, no, ya está castigado, ya déjenlo y pasen sus fiestas tranquilos. Jesús fue azotado, ¿cierto? Incluso dice que los látigos, el látigo con el cual fue, ¿cierto?, fue lacerado, tenía puntas de plomo. Hay otra persona que tenía puntas de piedras o de hueso, ¿no? Aquí dice de plomo esta versión, ¿no? Era un método de tortura que tenían los romanos, ¿no? De poder hacer sufrir a sus víctimas. Ellos con malas intenciones colocaban allí en las puntas de los látigos piedras, pequeños metales para poder desgarrar la carne, para hacer sufrir más a la persona, ¿no? Y no solamente eso, sino el Señor también sufrió humillación, sufrió burlas. Marcos capítulo 15, versículo 17, ¿qué dice? Amén, hermano. Le pusieron a Jesús un manto de color morado, le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Marcos 15, 17. Amén. Gracias, hermana Elsie. Al Señor Jesús también, cuando estaban ahí los soldados riéndose de que Él era el rey de los judíos, le colocaron un manto, quitaron su ropa, por supuesto, y le colocaron un manto morado. ¿Qué simbolizaba, cierto, el color morado en ese entonces a la realeza? Los príncipes, los gobernantes se adornaban con mantos morados, con capas o mantos. Dice que también le colocaron una corona de espinas en la cabeza, ¿no? Esa imagen que nosotros siempre hemos visto. Y de esa manera, ¿cierto?, se burlaban del Señor. De esa manera ellos se reían, incluso dice que lo golpeaban, vendaban sus ojos y le decían, a ver, adivina quién fue, ¿no? Se reían y trataban de hacerle cierta reverencia, diciendo, aquí está el rey de los judíos, miren cómo está, ¿no? Y así también lo presentó Pilato ante el pueblo, pero aún así ellos no estaban contentos, no estaban satisfechos con el sufrimiento del Señor. Ellos querían, ¿cierto?, que él fuese muerto. Y después cuando el Señor Jesús llevó esa cruz que no estaba preparada para él, que no había sido hecha para él, sino que otra persona tiene que estar ahí, otro ladrón, pero él estuvo allí, ¿cierto?, en vez de él, porque la gente prefirió al malhechor que al que vino a hacer justicia, como hoy en día mucha gente prefiere la injusticia en vez de la justicia, prefiere la mentira en vez de la verdad, prefiere la oscuridad en vez de la luz. Así también entregaron, ¿cierto?, al Señor Jesús y dejaron libre eh, al que debía, ¿cierto?, de morir ahí, y en cambio Jesús tuvo que sufrir.
conocemos la historia, hay muchas cosas, incluso ahí está la historia, ¿no? Que muchas veces se mal tergiversa, ¿no? De cuando Jesús se encuentra con los dos ladrones y uno le dice, si tú eres tan poderoso, ¿por qué no nos bajas? No te bajas y aprovechas de bajarnos también a nosotros, ¿no? Y el otro ladrón le dice, oye, cállate, porque calla, le dice. Nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre no ha hecho nada, él es inocente. Y le pide en su último momento, él merecía estar ahí, ¿no? Le dice al Señor, Señor, por favor, permíteme entrar en tu reino, permíteme ser salvo hasta el último momento. Y el Señor Jesús le dice, y es un versículo que está mal traducido y mal interpretado, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, ahí el ladrón inmediatamente se fue al cielo, se fue al paraíso, ¿no? Y uno trata de ocupar la lógica y dice, pero ¿cómo entonces llegó al cielo antes que Jesús? ¿Cómo es cierto si sabemos que los muertos nada saben? Que uno no es un espíritu para que salga volando después de muerto, no. Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, y ahí está el problema que colocan la coma antes cuando debería ser, ¿cierto? La colocan después cuando debería ser antes. Jesús le dice, de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. En cambio, las versiones de la Biblia que nosotros tenemos dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta? Y ese es un problema de traducción, porque si uno va al idioma original, el griego no tenía puntos ni comas, sino que estaba toda la frase. Entonces, cuando tradujeron la Biblia, se le ocurrió, ¿cierto? Se les ocurrió colocar la coma justo allí para que dijera, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando en realidad Jesús le dijo, hoy, de cierto te digo hoy, de cierto te aseguro hoy, que estarás conmigo en el paraíso. O sea, le hizo una promesa, pero el futuro, pero asegurándosela hoy. ¿Entienden, no? Y así, en el último instante también, él no caviló, él podía perfectamente llamar a los ángeles y que todos estos aparecieran allí, así como él mandaba a veces, e incluso hacía milagros de esa manera, así como en un momento, ¿cierto? Viene un soldado romano que estaba a cargo, ¿cierto? De otros soldados, y él dice, Señor, por favor, tengo un siervo que está mal, pero no vengas, porque yo entiendo, ¿cierto?, que los judíos no pueden entrar a casa de gentiles, todo, tú solamente manda la palabra y mi siervo será salvo. Yo entiendo que así como yo tengo gente a cargo, tú también eres un Señor que está a cargo de ángeles. Y en ese momento, ¿cierto?, cuando el Señor le dijo, verdaderamente aquí hay un hombre con fe, y fue sano su siervo en ese instante, en ese momento. El Señor tenía ese poder, ¿no?, de llamar a los ángeles, de llamar, ¿cierto?, a las huestes celestiales, con solamente llamarlas o decirles que aparecieran, podían todo un ejército de ángeles aparecerse ahí y librarlo de la muerte. Pero Él se entregó por nosotros y también, ¿cierto?, Él hizo así, de esa manera, la obra que Dios le había encomendado, que era la de cargar los pecados del mundo, de la humanidad y de morir por nosotros. Así como los animalitos morían por el penitente, eran inocentes, pero tenían, ¿cierto?, que llevar los pecados del pueblo y ser sacrificados, así también lo hizo el Señor. Por favor, ¿quién puede leer este texto que está aquí en pantalla también? Yo, hermano, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabadactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Amén. Gracias, hermano. Aquí nosotros podemos ver esto reflejado, ¿no? Porque sabemos que el Señor no puede estar donde hay pecado. El Señor, por supuesto, se acerca a nosotros, Él viene a nosotros, pero cuando hay tanta maldad, tanto pecado, Él se aleja. Y es por eso también que cuando el pueblo pecaba, cuando el pueblo adoraba a otros ídolos, cuando el pueblo, ¿cierto?, se empezaba a juntar con otras naciones, Dios se alejaba y las maldiciones caían sobre ellos, la muerte caía sobre ellos y así eran, ¿cierto?, azotados, eran atacados por las bestias, por naciones enemigas, todo eso, ¿no? Entonces, por eso en este momento, que dice acá que era cerca de la hora novena, que se hacía esa hora, el sacrificio de la tarde, el día de preparación en la Pascua, ¿cierto? O cuando estaba comenzando la Pascua, era la hora, ¿cierto?, en el que también en el templo estaba el sumo sacerdote preparando el sacrificio en pos del pueblo por la Pascua. Entonces, en ese mismo instante, de forma paralela, mientras ellos estaban sacrificando un corderito, el verdadero cordero, el Hijo de Dios, que vino, ¿cierto?, a salvar a la gente, a la humanidad del pecado, que vino a salvarnos, como, ¿cierto?, lo dijo Juan el Bautista cuando lo vio en el desierto, Él estaba allí realmente haciendo el sacrificio por nosotros. Y Él
Es por eso que Él, cuando todos los pecados de nosotros son transferidos a Él, los pecados de toda la gente que ya había muerto, los pecados de la gente que estaba allí, incluso los pecados de nosotros, fueron transferidos al Señor Jesús. Él siente esta separación con su Padre, siente su separación con Dios. Sintió algo que casi no había experimentado hasta ese momento, que era sentir la ausencia de Dios. Y él se sintió tan abrumado que dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que es arameo, ¿no? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Él sintió que Dios ya no estaba con él, no porque Dios no quisiera, sino porque en ese momento se estaba realizando ese rito de que los pecados eran colocados sobre Jesús. Como le digo, así como cuando uno llevaba al animalito al tabernáculo, al templo, al sacerdote y colocaba sus manos sobre el animal para transferirle sus pecados, así en ese momento, en ese instante, estaban siendo transferidos los pecados de todos nosotros sobre Jesús. Y ahí, cierto, Dios tuvo que apartarse y el Señor Jesús sintió la ausencia de su Padre, sintió la ausencia de Dios. Algo terrible, algo que muchas veces nosotros experimentamos, pero ya somos indolentes. No nos sentimos, ¿no? Que sentirse sin Dios es tremendo ese sentimiento, ¿no? Decir, sentirse desamparado solo. Bueno, pues hasta el mismo Señor Jesús lo sintió, sintió la ausencia de su Padre, la lejanía de Dios. Y es por eso que lo expresa de esta manera. Entonces allí, ¿cierto? Como dice acá, son varios versículos, así que le voy a pedir a alguien que lo pueda leer. Aquí se van complementando los evangelios. Aquí aparece el evangelio de Juan y el evangelio de Mateo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras y también el último momento de Jesús en la cruz? Alguien que tenga muy buena vista, por favor, y pueda leer estos versículos. Amén, hermanito. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Perdón, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27 del 50 al 54. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Y luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero y después al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. Juan 19 del 31 al 34. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermana Elsie. Entonces acá nos dice, ¿cierto?, que Jesús, llegado el momento, llegado la hora, dijo, consumado es, y allí él falleció. Acá nos sigue complementando Mateo, ¿cierto? Dice que él gritó, ¿cierto?, con fuerza, entregó, ¿cierto?, su espíritu. Y en ese mismo momento que él, y de dicho sea paso, le dieron vinagre, ¿por qué? Porque era una manera de deshidratar a las personas que estaban crucificadas. En vez de darle agua, como él pidió agua, ¿cierto? Tenía sed, le dieron vinagre, ¿por qué? Porque así lo deshidrataban más rápido y hacían más terrible su agonía, ¿no? Es como cuando una persona tiene sed, tiene agua y uno le da algo peor, ¿no? Algo, ¿cierto? Como algo caliente, ¿no? Cuando realmente quiere algo, un vaso de agua fría o algo más saturado, ¿cierto? Como algo bien cargado. Y así hace que en vez de ayudarlo a hidratarse, se llene, ¿cierto?, de que el cuerpo empiece a necesitar más agua todavía. Entonces dice que Jesús gritó, exclamó, consumado es, hecho está, porque su sacrificio ya había sido entregado. En ese mismo tiempo, en ese mismo momento,
hubo un gran terremoto que sacudió la tierra, rompió las rocas y el santuario, el velo que estaba, ¿cierto?, en el santuario, en el templo, que separaba el lugar santo, fue rasgado de arriba abajo, e incluso los sepulcros fueron abiertos y muchas personas que estaban dentro de los sepulcros y creyeron en el Señor salieron a la vida y salieron a contarle también a muchas personas lo que se había ocurrido, que habían sido resucitados. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese, como les digo, en ese mismo instante, en ese mismo momento, el sumo sacerdote estaba realizando el sacrificio. Y cuando ocurrió el terremoto, cuando Jesús, el verdadero Cordero, había sido sacrificado, se rasgó el velo, mostrando de que ya no era necesario el tema de sacrificar animales. Y es por eso en el Antiguo Testamento que ya se deja esa costumbre, porque ya el verdadero Cordero había sido entregado, había sido sacrificado por nosotros, y seguramente el animalito, el animal que habían colocado ahí, escapó, ¿cierto? Huyó de las manos del sumo sacerdote, porque el verdadero Cordero ya había sido entregado y ya había, ¿cierto? Había sido hecho su sacrificio. Incluso ahí los judíos le pidieron, ¿cierto?, a los soldados que sacaran los cuerpos para que no estuvieran el día sábado, ¿no? Porque era viernes de preparación, era día viernes y se acercaba el sábado de la Pascua, y le rogaron, ¿cierto?, a Pilato que quebrara las piernas de los muertos para que terminaran, ¿cierto?, de los que estaban siendo crucificados, para que terminaran, ¿cierto?, de morir, y así, ¿cierto?, pudieran sacar sus cuerpos. Pero Jesús ya había fallecido, ya estaba muerto. Es por eso que no le quebraron los huesos, y así también se cumple uno también de los versículos, de los pasajes de la profecía, que decía que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Y era también parte de su propósito, porque Jesús, al igual que los animalitos que se sacrificaban, que tenían que ser puros, sin mancha, sin enfermedad, ni cojos, ni ciegos, ni quebrados, así también Jesús era un sacrificio, alguien perfecto. No hubo mancha, no hubo nada quebrado, no hubo nada en su cuerpo, no hubo nada. Porque así como los animalitos eran perfectos, eran inocentes, Jesús también era perfecto, inocente en sus obras, en su actuar, en todo lo que él hacía. Allí también se demuestra que cuando le partieron, ¿cierto?, con el costado, una lanza, con la lanza del costado, salió inmediatamente sangre y agua, o sea, la sangre estaba hecha agua, porque estaba, ¿cierto?, de cierta manera hinchado, estaba de cierta manera, ¿cierto?, ya eh, Jesús, con tanto estrés y deshidratado, que su sangre era agua. Por eso dice, ¿cierto?, que sale sangre y agua, ¿no? Entonces así también se hizo ellos comprobaron de que había fallecido. Y al ver todo este gran terremoto, todo esto, algunos soldados incluso creyeron, y las personas que estaban ahí dijeron verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque ahí se mostró, ¿cierto?, también el enojo de Dios de que habían sacrificado a su Hijo. Después seguimos leyendo en Lucas capítulo 23, versículos 55 al 56, lo siguiente, dice que las mujeres que habían venido con él de Galilea siguieron también a Jesús, y también, ¿cierto?, a uno de los sacerdotes que había creído en él, eh, y que él había, ¿cierto?, pedido para que le entregasen el cuerpo y lo llevase, ¿cierto?, a su sepulcro. Lo llevaron al sepulcro, vieron cómo se fue colocado ahí, colocaron ahí también, ¿cierto?, algunas especies, algunas de las colonias que habían comprado para él de sus perfumes, y dice qué cosa, que reposaron el día sábado conforme al mandamiento, es decir, Jesús también descansó el día sábado. Por eso ellos se apresuraron, ¿cierto?, para preparar el cuerpo de Jesús y dejarlo allí, ¿cierto?, en el sepulcro, para que él también, de cierta manera, descansara el día sábado. Y así ellos también, quienes estaban allí, los espectadores, los que seguían al maestro, descansaron también el día del Señor. Así nos muestra también lo primordial que era el sábado para los judíos, lo primordial que era el sábado, ¿cierto?, para los seguidores de Jesús, que ellos también lo guardaban incluso después de su muerte. Por eso que después Lucas, años después que Lucas, si se fijan, Lucas era discípulo de Pablo. O sea, él escribió el Evangelio cerca del año 80 después de Cristo. Después, cuando todas estas cosas habían pasado, aún así considera importante dejar esto, que ellos guardaban el sábado conforme al mandamiento. Es decir, no había sido abolido el mandamiento. Se seguía cumpliendo hasta los tiempos de Pablo, hasta los tiempos de Lucas, hasta el año 70, 80, en el cual fue escrito el Evangelio, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? Entonces, así también nos muestra que el Señor hasta en la tumba cumplió con los mandamientos de Dios, cumplió con los mandamientos de su Padre, fue fiel hasta la muerte, e incluso hasta en la muerte. Después, aquí aparece, ¿cierto?, la resurrección. ¿Quién puede leer, por favor, Lucas 24, versículo 1 al 7, por favor?
Yo, hermano, el primer día de la semana al amanecer las mujeres fueron al sepulcro con perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Estaba aún desconcertada ante el caso cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra, llenas de miedo, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en las manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Lucas 24, 1, 7. Amén. Perfecto, gracias hermano Arturo. Entonces aquí también las mujeres, ¿cierto? Fueron a ver el sepulcro temprano, pero encontraron que estaba vacío, de que estaba abierta la tumba y que Jesús no estaba ahí adentro. Y allí se le aparecieron, ¿cierto? Los ángeles y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que está vivo? Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerden lo que Él mismo les dijo, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, iba a ser muerto, pero que resucitaría el tercer día. O sea, después de 3 días, el Señor, ¿cierto?, resucita. Y es muy interesante porque acá, en estas traducciones, dice el primer día de la semana. ¿Saben qué? En el original, en el griego, dice el día después del sábado. ¿Saben que en ninguna parte de la Biblia se menciona el día domingo? Como muchas personas, ¿cierto? Y incluso podríamos analizar eso. Yo he hecho varios temas acerca del sábado, cómo está antes, después de Jesús, cómo lo guardaron los discípulos, incluso cómo se cambiaron algunos mandamientos. Hay muchos versículos que realmente mal utilizan o mal traducen, como Hechos capítulo 20, versículo 17, si no me equivoco, que dice que Pablo, ¿cierto?, estaba guardando el día domingo. Y los discípulos también, en realidad dice el día sábado. Dice que estaban reunidos el día sábado. Pero lo traducen mal y dicen que estaban reunidos el día domingo. Es un versículo que utiliza la persona diciendo: no, pero es que los cristianos ya se reunían el primer día de la semana, el día sábado. No. Aquí este versículo parte diciendo el día después del sábado. No dice, ¿cierto?, el día domingo, no dice el primer día de la semana. En el original dice el día después del sábado. ¿Cuál es? El domingo, nosotros sabemos, ¿no? El primer día de la semana. Dice, ¿cierto?, que fueron las mujeres y encontraron, ¿cierto?, que estaba vacía la tumba porque Jesús ya había resucitado. Jesús, ¿cierto?, ya había, ¿cierto?, aparecido nuevamente en este mundo, había dejado atrás el mundo de los muertos y cumplió su palabra de que iba a resucitar también. Una vez más el Señor hace un milagro, ¿cierto?, en él. Ahí, ¿cierto?, están estas imágenes que nos ayudan a reflejar esto, que los ángeles vienen, ¿cierto?, y abrieron la tumba y que hicieron, ¿cierto?, que permitieron que el Señor saliera, y que también el Señor después se encuentra con una de las mujeres. Y cuando ella quiere abrazarlo, tiene rápidamente ese instinto y le dice: no, no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. Interesante, pero después cuando se aparece a sus discípulos, ahí sí estos lo tocan. Incluso Tomás le dice: Señor, si eres tú, a ver, no, no creo. Y él le dice: a ver, toca mis heridas. Y Tomás toca sus heridas y ahí él entiende que realmente era el Señor Jesús. ¿Por qué? Hay un tema también, eso también da para otro estudio, de que el Señor Jesús resucitó y junto a aquellas otras personas que habían resucitado las fue a buscar, ascendió al cielo para presentarse como sacrificio a su Padre y nuevamente descendió para estar con sus discípulos y después ascendió nuevamente. Y eso lo podemos ver en el siguiente texto, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 10, donde se muestra también esto en Apocalipsis, en la adoración que recibe el Cordero. Dice lo siguiente, el apóstol Juan dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miren qué interesante, ¿no? Dice que ellos fueron redimidos, que había gente allá en el cielo que había sido redimida, que había sido rescatada por el Señor. O sea, había gente que dicho, hay que entenderlo, ¿no? Para ser redimido uno primero tiene que estar perdido. O sea, era gente perdida, era gente pecadora, era gente, ¿cierto?, que estaba en pecado, pero que fue rescatada, que fue salvada por el Señor, pero que estaba ahí en el cielo. Qué tremendo esto va para un tema tremendo, ¿no? Para estudiarlo un poquito más, ¿no? De cómo el Señor, ¿cierto?, llevó esto, que incluso después de la Pascua, ¿qué se celebra? La fiesta de las primicias, donde uno lleva los primeros frutos, porque sabemos, ¿cierto?, que el año nuevo también comienza con la Pascua, y después eso, lo primero que se hace, la primera cosecha, se celebra, ¿cierto?, la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos, que todos los primeros frutos de lo que uno cosecha los lleva delante del Señor o los lleva al tabernáculo, al templo. Y así Jesús también, después de los 40 días, ¿cierto?, después del tiempo que pasan con sus discípulos, y justo paralelo cuando son las fiestas de las primicias, el Señor asciende al cielo y lleva a estos pecadores que habían sido redimidos, aquellas personas que habían pasado por la muerte y que él mismo había resucitado junto cuando fue resucitado, cuando se abrieron los sepulcros. Qué interesante, qué tremendo, ¿no? Cómo el Señor hace todo, ¿cierto?, esta obra tremenda de salvación, y de esta manera también le va mostrando a su Padre, le va mostrando a Dios y le dice: mira, esto es un spoiler, esto es un adelanto de lo que voy a traer, de lo que voy a traer hacia ti, ¿no? De tus hijos, de los que he rescatado, ¿cierto?, para el reino. Qué tremendo, ¿no? Ahí podemos ver un poco más, y también después cuando se presentan los 144.000 que siguen al Cordero por donde quiera que van, y también ellos dicen que son redimidos, que fueron rescatados de entre la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, fueron rescatadas, ¿cierto?, para el Señor. Vemos esta adoración cuando se sienta el Cordero en el trono, los 24 ancianos, ¿cierto?, se postran delante del Señor, los seres vivientes y también aquellos que estaban allí, los ángeles, todos, a adorar al Señor. Pero el Señor no solamente fue para que le adorasen, no solamente fue para recibir adoración y estar allí, ¿no?, mientras nosotros sufrimos acá, sino que también fue ¿para qué? Para hacer una obra por nosotros. Como dice Romanos 5:10, dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, este versículo nos dice acá el apóstol Pablo de que fuimos reconciliados. Antes éramos enemigos, estábamos alejados de Dios, y ahora fuimos rescatados, fuimos reconciliados por medio de su Hijo para estar junto con Él y para poder ser salvos y recibir la vida eterna. ¿Qué más nos dice Pablo aquí? ¿Quién puede leer el texto de Romanos capítulo 5, versículo 18? Amén, hermano. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Romanos 5:18. Perfecto, gracias, hermano. Aquí también nos dice, ¿no? Así como Adán pecó y producto de su pecado, todos nosotros somos pecadores, somos engendrados en pecado, nacemos con la tendencia al pecado. Por culpa de uno, todos, ¿cierto?, somos destituidos de la gloria de Dios y somos llevados, ¿cierto?, a la condenación, a la muerte. Pero también gracias a uno, que fue Jesús, hoy día nosotros, ¿cierto?, podemos recibir la vida eterna, podemos ser justificados, podemos lavar nuestras vestiduras y ser salvos y vivir con el Señor para siempre. O sea, el Señor hizo la obra que nadie más podía hacer. Él hizo su sacrificio para que por medio de Él nosotros podamos ser salvos. Por medio de nadie más. No por medio de alguien, ¿cierto?, que hace un gran sacrificio, por alguien que hace manda, porque haya, ¿cierto?, un pastor, alguien. No, por medio del Señor nosotros podemos ser salvos. Solamente a través de Él alcanzamos la vida eterna. Solamente a través de Él somos rescatados, somos salvos. Solamente a través de Él vivimos en justicia, vivimos en amor, en santidad. Podemos, ¿cierto?, cumplir también los mandamientos del Señor.
Y ya para ir finalizando, le voy a pedir a alguien más también que pueda leer aquí también el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 al 16, que nos muestra la obra que todavía sigue haciendo el Señor y la invitación que Él también nos hace a nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día el Señor allá en el cielo? ¿Y cuál es la invitación que directamente nos hace Él? Amén, Yo, hermano. hermanito. Siga, hermano. Adelante, adelante, hermana. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15 y 16. Amén. Perfecto, gracias mi hermana. Entonces aquí, ¿cierto? Concluye el texto diciéndonos de que el Señor Jesús acá en la tierra, ¿cierto? Fue un cordero sacrificado, pero que ahora ya en el cielo se transformó en el sacerdote. O sea, Él es el sacrificio, pero también es el que ministra el sacrificio. Él ahora, ¿cierto? Como sigue ahí y nos muestra, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 4, el 5 al 6, que es el cordero que toma después el trono, toma el poder, abre y desata los sellos y empieza a purificar, empieza a limpiar el santuario. Él ahora empieza a ministrar en pos de cada uno de nosotros, empieza a expiar a su cuerpo, a su templo, ¿cierto? A su iglesia, a los suyos, así como el sumo sacerdote después tomaba la sangre del cordero, entraba al lugar santo y empezaba a limpiar el templo, y después entraba al lugar santísimo a pedir perdón, a ministrar por el pueblo. Así lo está haciendo hoy día el Señor Jesús. Él está recibiendo la honra, la alabanza, la gloria que se merece, pero también está haciendo una obra muy importante por cada uno de nosotros, que es la de expiar y limpiar nuestros pecados. Es por eso que ahora no tenemos que sacrificar animalitos, no tenemos que viajar hasta Jerusalén para ir al templo, ¿cierto? Para entregar, ¿cierto? Un animal, para pedir perdón por nuestros pecados, sino que simplemente allí donde estemos podemos inclinarnos delante del Señor, reconocer nuestro pecado, pedirle perdón, humillarnos delante de Él, e inmediatamente el Señor recibe eso como cierto, nuestra oración hacia Él, y Él limpia y pide en pos de nosotros delante del Padre, y expía y limpia nuestros pecados. Es por eso que Él también nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, oportuno socorro. Entonces, queridos hermanos, la invitación es que podamos apreciar el gran sacrificio de Jesús, que Él fue el Cordero perfecto, que no tuvo ningún hueso quebrado, que no tuvo ningún pecado, no tuvo ninguna culpa, pero que se ofreció por nosotros, que se sacrificó por cada uno de nosotros y que también se entregó delante del Padre como un sacrificio, pero que también hoy en día está ministrando, está ayudando a reconciliarnos, está ayudando a ser rescatados, a hacer que nosotros seamos rescatados, seamos salvos por el Señor y también seamos limpios de nuestros pecados. O sea, qué tremendo, qué maravilloso la obra del Señor, cómo se nos muestra a través de toda la Biblia, cómo Él es el Cordero, cómo Él es el sacerdote, cómo Él es el que se ofrece como sacrificio, cómo Él es el que ministra, cómo Él es el que trabaja por cada uno de nosotros para poder limpiarnos, purificarnos, para preparar a su pueblo nuevamente para el encuentro con nuestro Dios. Queridos hermanos, que el Señor nos acompañe, que podamos seguir meditando en su palabra y que también apreciemos el maravilloso sacrificio del Señor y también la obra que Él está haciendo ahora de purificarnos, de limpiarnos, de prepararnos para reencontrarnos con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bien, le damos las gracias a nuestro hermano Felipe, ¿no es cierto?, por este lindo mensaje que nos ha traído el día de hoy. Cronológicamente, la historia de nuestro querido y amado Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Felipe también que ponga el último himno y obviamente él que haga la oración final y la bendición final.
dulces más y más. Rico, inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande, dulce más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y al paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande, dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a ponernos en reverencia para dirigirnos a nuestro Señor. Vamos, Señor. Amoroso Santo Padre, Señor que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad, por el tiempo valioso, hermoso, Señor, que nos has dado para poder compartir, para poder vernos entre nosotros como hermanos, Señor, por compartir la distancia. Muchas gracias, Señor, por estos momentos que tú nos regales, que podemos compartir y poder estar juntos aquí, Señor. Aunque estemos en diferentes lugares, nos une, Señor, tu Santo Espíritu, nos une, Señor, tu amor, nos une el querer conocer de ti. Bendícenos, Señor, bendice a los hermanos que no han podido estar, que están viajando, bendice también la familia de los hermanos también que han perdido lamentablemente un ser querido, que tú puedas dar consuelo, paz a ese hogar. Bendice también a nuestro pastor, que está muy ocupado, Señor, pero también alegre por los logros que han tenido sus hijos. Que bendiga grandemente a nuestra iglesia y nos acompañe, Señor, que nos ayudes a seguir meditando en tu palabra, en los mensajes y lecciones de amor que nos dejas, y también en el gran y poderoso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, acompáñanos durante esta semana, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, con nuestras familias, en nuestros quehaceres. Lo rogamos, por favor, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia de Dios, que el Señor pueda morar en tu hogar, que el Señor pueda acompañarte por donde quiera que vayas, y que el Señor pueda derramar ricas bendiciones sobre ti, alcanzar al mundo a través de tus labios, que Él coloque sus palabras en ti, que tú también puedas sentir el gozo, el amor y la paz del Señor. Paz de Dios, querida Iglesia del Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasa voz. Bendiciones, hermano. Muchas gracias por la presencia. Recuerden, mañana tenemos reunión de oración. Todos invitados. Paz de Dios para todos mis hermanos. Dios Bendiciones. les bendiga. La paz de Dios con ustedes, hermanitos. Paz. Chao, chao, mis hermanos.